Hola amigos, hermanos, soy David Silva y en esta oportunidad tengo la posibilidad de compartir con ustedes la exposición de las Sagradas Escrituras. Y me encantaría que me pudieras acompañar en esta hora, en esta instancia, para reflexionar en lo que las Sagradas Escrituras nos tienen que decir. Y me gustaría comentar e iniciar este devocional con lo siguiente. Mira, hace un par de semanas atrás tuve la posibilidad de tomar algunas clases con un pianista muy, muy bueno de nuestro país. Y en este curso que yo tomaba con él, señaló algo muy importante en relación a la música, a la interpretación de la música. Y él señalaba que las piezas musicales, ya sea el instrumento que tú toques, o si no eres relacionado a la música, no es tan importante, pero cuando tú interpretas una pieza musical, la vas a interpretar de acuerdo al concepto que tengas de esa pieza en tu mente. Por lo tanto, si esa pieza para ti tiene un concepto o una idea que refleja enojo, que refleja quizás agresividad, la manera en que interpretes esa pieza va a transmitir esa agresividad porque eso es lo que pienso de la pieza. O por el contrario, si fuera otro estado de ánimo, el pensamiento, la idea que yo tenga de esa pieza va a afectar directamente cuando yo la interprete, cuando yo la toque. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la palabra? Tiene que ver en el sentido de que la manera en que uno aborda una pieza musical radicalmente cambia dependiendo de la idea que yo tenga en la cabeza. La idea que yo tenga de algo va a afectar directamente en cómo yo lo observo. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con la palabra? ¿Qué tiene que ver con nuestra relación con Dios? ¿Qué tiene que ver con la fe cristiana? Que me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios? ¿Qué pensamos acerca de Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? Porque déjame decirte que lo que tú pienses acerca de Dios va a afectar directamente o va a influir directamente en la forma en que tú vives la vida. Y en ese sentido, me gustaría que me acompañaras en esta hora a pensar de qué manera miramos a Dios, quién es Dios para nosotros, porque como lo leo textual, lo que pensamos acerca de Dios, la forma en que miramos a Dios, afecta directamente la forma en que vivimos. Y así como te mencionaba, a modo de introducción solamente, la forma en que miramos la música va a afectar cómo la interpretamos. En términos prácticos, si lo podemos relacionar a nuestra propia vida, la forma en que miremos la fe, la forma en que miremos a Dios, va a afectar la forma o va a influir en la forma en que yo vivo esta vida. Me relaciono con otros y me relaciono con Dios. Y en esta hora me gustaría invitar a considerar en tu entendimiento acerca de Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué es lo que te motiva a seguirlo si es que eres cristiano? ¿Qué es lo importante que podríamos reflexionar en esta hora dentro de muchas cosas respecto a Dios? Si a lo mejor no eres creyente y simplemente simpatizas con la fe cristiana. ¿Cuáles son las motivaciones por las que seguimos a Dios? ¿Cuáles son las intenciones por las cuales leemos la Biblia? ¿O simplemente me acerco a Dios? ¿Qué pienso acerca de Él? Y para abordar este tema, me gustaría hacerlo desde una perspectiva y una temática que constantemente podemos observar en la Biblia y generalmente tiende a ser un poco controversial, ¿ya? Y vamos a responder esta pregunta: ¿quién es Dios? ¿Cómo nos relacionamos con Él? ¿Cómo afecta nuestra vida? De una temática, como te mencionaba anteriormente, muy, muy clara en la Biblia, clara, establecida de tapa a tapa, pero que tiende a ser un poco difícil de asimilar por aquellos que quizás no son tan cercanos a la fe cristiana. Y lo vamos a hacer enfocándonos en el concepto de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué significa glorificar a Dios? Y respondiendo a esa pregunta o a esa idea, vamos entonces a intentar reflexionar a nuestra propia mente, a nuestro propio corazón, quién es Dios para nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Abordando este tema de la gloria de Dios en los minutos que tenemos. Primero, ¿qué significa glorificar a Dios? Segundo, ¿por qué Dios quiere que lo glorifiquemos? Y en tercer lugar, ¿cuáles serían las implicancias de glorificar a Dios en nuestra propia vida? Las implicancias prácticas. Lo repito, ¿qué significa glorificar a Dios? ¿Por qué quiere Dios que lo glorifiquemos? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las implicancias
o lo práctico de glorificar a Dios o no glorificar a Dios. Ahora, ¿qué significa glorificar a Dios? Este va a ser nuestro primer punto. La gloria de Dios se destaca muy claramente a lo largo de toda la Escritura y no podemos hacerle quite a esta realidad, está en todos lados. La Biblia llama la atención a que el hombre glorifique a Dios, manifiesta en muchos pasajes que las cosas tienen que ver con la gloria de Dios, y en ese sentido lo que podemos observar es que quizá una de las primeras aproximaciones de la gloria de Dios en la Escritura la podemos ver ahí en el libro de Éxodo cuando Dios se manifiesta a través del tabernáculo con el pueblo de Israel, con los israelitas, y de alguna manera se hacía de una forma visible, ¿ya? Muchos quizás conocen el concepto de la Shekinah de Dios, que era como la presencia de Dios, pero un tipo de nube o humo que de alguna manera era visible, y ellos relacionaban la gloria de Dios con eso, era como una manifestación casi sobrenatural. Y esa Shekinah particularmente se relacionaba al tabernáculo. Ahora, si bien es cierto, esa es una de las primeras aproximaciones de la gloria de Dios, cuando nosotros seguimos profundizando en lo que la Escritura señala acerca de la gloria de Dios, podemos observar que Dios hace un hincapié muy fuerte en relacionar su presencia con su propia gloria. Ejemplos tenemos como que Dios creó el mundo para su propia gloria, según Salmos 19.1, y no vamos a leer todos los versículos por el tiempo, pero, por ejemplo, la Escritura claramente señala que Dios sana al mundo a través de su propia gloria, que Dios hizo al mundo. Esto es un versículo que es bien importante, Isaías 43.7, que señala que Dios nos hizo a cada uno de nosotros para su gloria. Dios nos salvó para su gloria, Dios hace todo para su propia gloria. Cuando Dios muestra misericordia, lo hace para su gloria. Todo lo que hagamos en el ámbito secular, religioso, Dios señala que lo hagamos para su gloria, de acuerdo a 1 Corintios 10:31. Por lo tanto, la realidad de cómo Dios llama al ser humano a glorificarle es muy clara, muy patente y muy evidente en las Sagradas Escrituras. Y entonces es importante saber a qué se refiere Dios con glorificarle a Él. ¿A qué se refiere Dios con entender que todo ha sido hecho para su propia gloria? Y por lo tanto me gustaría invitarte a leer en las Sagradas Escrituras, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 23 en adelante, el texto por el cual nosotros vamos a introducirnos en este tema de qué es la gloria de Dios. Ahora, es importante también quizás señalar que la palabra que generalmente aparece como gloria en el Antiguo Testamento es kavod, una palabra hebrea. Y cuando tú lees esa palabra, señala o involucra algo con peso, algo significativo, algo grande, algo significante, que tendrá que ver con Dios entonces esto. Pues bien, Primera Crónicas, capítulo 16, versos 23 en adelante, los voy a leer, y me gustaría que me acompañaras ahí con tu Biblia, porque de estos textos vamos a extraer entonces las respuestas. 1 Corintios, capítulo 16, verso 23 en adelante, dice: Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Y digan en las naciones: Jehová reina. Resuena el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque él es bueno, porque su misericordia es eterna, y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad.
Y dijo todo el pueblo amén, y alabó a Jehová. Y el texto que acabamos de leer es un texto que está relacionado a una situación bien particular. El pueblo de Israel creía y veía que ellos, al tener el arca del pacto, que era un elemento que se tenía en el tabernáculo, al tenerlos ellos, tenían la presencia de Dios con ellos, los acompañaba en la guerra, había bendición en tener el arca del pacto, ¿ya? Era un elemento muy importante en los judíos. Y resulta que hasta ese tiempo, cuando David ya es rey, ese arca se la habían llevado los filisteos, después la habían devuelto, pero esa arca no estaba de nuevo en Jerusalén, que es la ciudad de los israelitas, digamos, como capital, como símbolo de la presencia de Dios, por decirlo así. Entonces, no estaba ahí esa arca, sino estaba en otra ciudad. Y es entonces que alrededor, después de 20 años que este elemento, estuvo en otra ciudad, David toma la decisión de traerla de vuelta a Jerusalén, luego de aproximadamente 20 años. Y fue muy significativo para el pueblo de Israel, fue muy significativo para David tomar de nuevo ese arca, el arca, y traerlo, porque simbolizaba que Dios estaba con ellos en ese momento. Era una situación de mucha alegría y gozo. Y en ese contexto, entonces, con el pueblo muy contento de poder cumplir ese deseo, y David también, el rey David, de traerlo y de ver la presencia de Dios, por decirlo de alguna manera, con ellos en el arca, en Jerusalén, estaban muy contentos. Y reúnen al pueblo, y el pueblo alaba a Dios de forma comunitaria, congregacional, podemos decirlo, con músicos, con todo, muy contentos porque el arca estaba con ellos. Y David entonces canta este texto, canta esta canción, canta este salmo, ¿ya? Y en este salmo, debo aclarar desde el principio que se utiliza, por supuesto, porque es una canción, un lenguaje muy poético, un lenguaje muy emocional, pero no por eso menos significativo en relación a las palabras que está utilizando. Y en este texto que acabamos de leer, que señala en muchas formas la gloria de Dios, podemos nosotros definir qué es glorificar a Dios y qué involucra. Y si pudiésemos dar una definición de qué es glorificar a Dios, significa que adoramos, alabamos y reconocemos la valía de Dios. Eso significaría, en pocas palabras, glorificar a Dios. Es alabarlo, es considerarlo, es adorarlo y reconocer todo lo que Dios tiene es en su propia esencia. Ahora, ¿por qué llegamos a esa conclusión de que eso significa glorificar a Dios? Porque hay tres cosas que podemos observar en este texto que nos invitan a entender que glorificar a Dios involucra una consideración de Él como ser supremo, con todos los atributos que tiene, pero que involucra ciertas partes en nuestras propias vidas. Y estos tres elementos que quiero mencionar, primero, que glorificar a Dios para adorarlo, para alabarlo y reconocer su valía, significa que yo mentalmente reconozco su suprema excelencia. Y para muchos, el tema de la religión, o no sé si religión, pero hablarlo respecto a la fe cristiana, no tiene que ver con la razón. Para muchos es como una fe ciega. Pero si tú observas la Escritura, hay una invitación racional a pensar por qué creemos en Dios y por qué adoramos a Dios y por qué valoramos a Dios. Y el primer paso que involucra glorificar a Dios significa que mentalmente reconozco su supremacía, le doy el valor que Él merece, pero racionalmente. ¿Por qué? Porque Primera de Crónicas 16:25 dice: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. ¿Por qué el escritor de esta canción llega a la conclusión y dice, y digno de suprema alabanza? Porque el poder llegar a decir que Dios es digno de suprema alabanza significa que yo en mi mente creo y entiendo de que Él es digno de suprema alabanza. Racionalmente lo creo con mi pensamiento. Porque reconozco mentalmente que Él es grande y que y dice en la segunda parte del versículo, de ser temido sobre todos los dioses. Por lo tanto, glorificar a Dios involucra nuestra mente, entender por qué estoy adorando a Dios. Pero en segundo lugar, para ir definiendo qué significa glorificar a Dios, voluntariamente
y esto tiene que ver con mi propia voluntad, voluntariamente le atribuyo a Dios el máximo valor y lo considero lo más valioso. Primero pienso en Él racionalmente de su supremacía, de su valor, pero en segundo lugar hay un efecto y un cambio en mi voluntad. ¿Por qué? 1 Corintios 16:25 dice: porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Yo voluntariamente lo señalo, pero además en el versículo 29 del mismo capítulo dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de Él. Y yo, para ir a un lugar, ocupo mi voluntad. Yo digo, yo voy y lo hago. En otros lugares, en otras partes de la Biblia, este mismo versículo, en vez de traducirse como y venid delante de Él, dice postrémonos delante de Él. Y postrémonos, venid delante de Él, significa que tú quiebras tu voluntad, doblas tus rodillas de alguna manera. En las culturas antiguas y todavía se relaciona mucho el doblar tus rodillas, y no como un acto de que doblar las rodillas significa algo, sino que lo que involucra en el corazón. Muchos de nosotros, cuando hemos estado muy angustiados buscando la presencia de Dios, hemos doblado nuestras rodillas. ¿Pero qué significa? Significa que tú doblas tu voluntad y le dices: Dios, tú tienes razón, tú sabes, yo no sé. Por lo tanto, glorificar a Dios, además de involucrar nuestra mente en el reconocimiento de que Él es digno, quiebro mi voluntad y voluntariamente me acerco a Dios. Porque dice: venid delante de Él. Pero además, no tan solo nuestra mente y nuestra voluntad son afectadas cuando glorificamos a Dios, sino que también involucra que Dios se transforma en nuestro mayor gozo y satisfacción. Glorificar a Dios significa que lo reconozco mentalmente o racionalmente con todo lo bueno que Él es. Quiebro mi voluntad para postrarme ante Él, reconociendo su poder. Pero en tercer lugar, Él se transforma en el gozo, en el centro de mi vida. ¿Por qué? Versículo 27 dice: alabanza y magnificencia delante de Él, poder y alegría en su morada. Y es cierto que en nuestra tradición bautista somos más reacios un poco a las emociones. Y con justa razón por algunos excesos que hemos visto en otro tipo de, quizás de denominación. Pero el tema es que el considerar a Dios como supremo significa que emocionalmente también nuestra vida cambia. Dios se transforma en el centro, lo disfrutamos. Y por eso mencionaba al inicio que es importante, obviamente, entender que el texto es una canción, que el texto tiende a ser emocional, pero no por eso le vamos a quitar la realidad de que Dios sí se transforma en un gozo, en un deleite en la persona. Por lo tanto, adorar a Dios involucra nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Todo nuestro ser. Y cuando todo nuestro ser es involucrado en esta alabanza a Dios, entonces estoy glorificando a Dios, porque mentalmente, emocionalmente y en mi voluntad adoro a Dios, alabo a Dios y le doy el reconocimiento y valía por quien es Él. Glorificar a Dios significa hacer de Él la cosa más importante de nuestra existencia. Ahora bien, aquí hay un punto muy importante, porque podemos definir esto respecto a la Escritura. Y la mayoría de los cristianos llegaríamos a la misma conclusión y diríamos: glorificamos a Dios, claramente lo vemos establecido en la Biblia, y lo hacemos porque Él es Dios, porque Él lo pide, porque Él lo señala, y reconocemos que Él es supremo. Pero ¿qué pasa si una persona que no es cercana a la fe cristiana observa que un Dios está llamando a que le glorifiquen? Una vez lo leí y una vez lo escuché directamente de una persona que señalaba: Dios tiende a ser un egocéntrico, un ególatra. ¿Por qué? Porque le pide a la gente que lo adore. ¿Quién en su sano juicio va a adorar a un Dios que demanda que lo adoren? Y pues bien, esa aproximación suena extraña. ¿Por qué? Porque suena un poco a egocentrismo, ¿no? Si somos sinceros. Pero quiero explicarlo en esta parte de este devocional en el segundo punto. ¿Por qué Dios pide que le glorifiquemos? Como señalaba, quizás para los cristianos es más fácil señalarlo porque asumimos que Dios está presente y lo demanda. Pero ¿cómo explicarlo en general a personas que no entienden por qué Dios lo pide? Y quizás el profundizar en esto nos va a ayudar a entender
que glorificar a Dios en esencia es un regalo. Y les voy a explicar en este momento. Ahora, en primer lugar, ¿por qué al hombre le cuesta lidiar con que Dios demande que se le adore, demande gloria? Y es porque generalmente cuando nosotros lo escuchamos y lo observamos de otra persona, es extraño. Porque lo primero que se nos viene a la mente cuando alguien empieza a señalar todo lo bueno que es, nos genera un poco de rechazo porque es muy orgulloso, muy egocéntrico, ¿verdad? Entonces no nos dan ganas de escuchar a alguien decir eso. Imagínate que alguien entra a tu casa, toca tu puerta, alguien conocido se siente y conversando de la nada te dice, ¿sabes qué? Me di cuenta de que soy muy genial y todos ustedes debiesen reconocer cuán bueno soy, cuán genial soy. ¿Qué reacción generaría de nosotros? Pues viene un rechazo porque un hombre que esté reclamándole a la gente que lo consideren absoluto o genial, no es muy agradable. Pero hay que hacer una diferencia, porque Dios no es hombre. Si bien es cierto, Él es humano. En Jesucristo, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad, va más allá del entendimiento del humano, va más allá del entendimiento que nosotros podamos tener. Por eso es que no es llegar y decir o compararlo con un hombre, porque Dios no es hombre, Dios va más allá. Y en ese sentido quisiera explicar que el llamado de Dios a glorificarle es un llamado de humildad de parte de Dios, es un llamado de un regalo que nos quiere conceder. ¿Por qué? Pues bien, quiero compartir a modo de ilustración las palabras de un cristiano que fue ateo en un momento de su vida, muchos años. Y quizás con una de las cosas que lidió, que luchó, fue con entender un poco de por qué Dios llamaba a glorificar a las personas. Y él luchó mucho con esto, pero cuando lo entendió, cuando lo llevó a la práctica en su propia vida cristiana, porque él se hizo cristiano, lo reflejó en una ilustración que me gustaría compartir contigo y explicar también. Este cristiano dijo lo siguiente: al inicio consideré distante la posibilidad de creer en Dios, cuando él era ateo. Pero un tiempo más tarde me encontré tropezando con la demanda de que nosotros debemos adorar a Dios, decía él. Aún más, con la indicación de que Dios mismo lo demanda. Todos despreciamos al hombre que tiene confianza en sí mismo. Pero el más obvio factor acerca de la alabanza, dice, escapaba a mi entender. Sin importar si era hacia Dios o un extraño, no me había percatado de que todo placer espontáneamente se desborda en alabanza. El mundo se rodea de alabanza. Los lectores alaban su poeta favorito, los jugadores alaban a su deporte favorito, los caminantes alaban los paisajes, excepto donde las circunstancias adversas e intolerables interfieren. La alabanza casi parece ser íntima, apenas audible. El hombre espontáneamente alaba todo lo que él valora. Es por eso que la espontaneidad nos urge a unirnos en alabanza. ¿No fue glorioso, decimos? ¿No piensas que es magnífico? Ciertamente no podemos ayudar a hacerlo, porque la alabanza no meramente expresa, sino que complementa o completa el placer. Esta es su señal de consumación. Nuestras expresiones de alabanza son inadecuadas, pero si uno pudiera real y totalmente alabar de forma perfecta, entonces nuestra delicia alcanzaría un desarrollo perfecto. Para entender lo que el cielo significa, debemos imaginarnos en perfecto amor con Dios, embebidos en Él, ahogados en Él, disueltos por Él, encantados, distantes de permanecer deprimidos, fluyendo de nuestro ser una expresión incesante y perfecta. Aquí el catecismo antiguo señala que el principal objetivo del hombre es glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. Entonces sabremos y conoceremos que son lo mismo. Para estar totalmente gozoso hay que glorificar, dirigidos a glorificarlo a Él. Glorificar a Dios. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere el texto que yo acabo de señalar? Y es que todos hemos experimentado la satisfacción de algo grande que hemos hecho o de algo que nos gusta mucho. Por ejemplo, cuando miramos un atardecer hermoso, ¿qué sucede en nuestro corazón? ¿Qué sucede en nuestra mente? Y lo que sucede es que somos impelidos, somos empujados a reaccionar de tal forma que decimos, esto es grandioso. Por lo tanto, cada vez que nosotros experimentamos algo
delicioso a nuestra alma, delicioso a nuestra mente, algo que nos encanta, literalmente lo que viene acompañado con eso es el reconocimiento, es la alabanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos glorificamos de alguna forma, todos tendemos a alabar algo. Y así muy bien lo decía este autor, que cuando lo relacionamos con Dios es difícil. Sí, podemos decir, claro, Dios pide gloria, pero cuando hacemos cualquier otra cosa y nos gusta, tendemos a glorificar. Cuando leemos un gran libro y nos encantó, ¿qué es lo que hacemos? Reconocemos todo lo bueno que ese libro tiene y además lo queremos compartir con otro amigo que también lea el libro y se goce con el libro. Dios es el ser supremo por excelencia. Es el ser perfecto que no podemos incluso encontrar palabras para compararlo. Y al ser Dios el ser más supremo, Dios sabiendo que Él es lo máximo sobre toda la galaxia, sobre toda la creación, cuando Dios nos invita a glorificarle, nos está diciendo, ven a disfrutar esta relación conmigo. Porque si yo soy lo más satisfactorio que puede existir, no hay nada que se compare conmigo. En otras palabras, lo que estoy señalando es que cuando Dios nos invita a glorificarle, nos invita a disfrutarle. Porque cuando glorificamos, disfrutamos. Quiero señalarlo con la siguiente ilustración. Imagina que un padre de familia va a uno de los mejores pastelerías y compra el mejor pastel. Y entra este padre de familia con su pastel, se sienta, mira a su familia y dice, no quiero que ustedes coman, yo me lo voy a comer solo. ¿Qué pensaríamos de ese padre de familia? Diremos, qué egoísta ese padre, no quiere compartir ese regalo con los demás. Pues bien, imaginemos que Dios es lo más delicioso que el alma puede tener. Y en vez de decir al hombre, hey, no quiero que comas, dice, ven y siéntate a mi mesa y come junto a mí. Come junto a mi hijo. Por lo tanto, cuando Dios nos invita a glorificarle, nos está invitando a disfrutarle. No nos está obligando, no nos está dando con un látigo en la espalda para decir, glorifícame simplemente porque soy Dios. No, si bien es cierto, debemos hacerlo porque Él es Dios. Esta invitación involucra una satisfacción para el alma. Y todos nosotros hemos luchado en algún momento con la insatisfacción. Sabemos que algo falta, sabemos que algo no nos llena, no nos completa. Y a menos que descansemos en Dios, a menos que descansemos en Él, no vamos a ser capaces de entender que aquel vacío que tenemos, el único que lo puede llenar es Dios. Hay un texto en un libro del Antiguo Testamento que señala que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y no vamos a descansar hasta que nos deleitemos en Dios. Y es por eso que Dios dice, glorifícame, ven a disfrutar de esta relación conmigo. ¿Y por qué podemos llegar a esta conclusión aún más profundamente? Porque siguiendo en respuesta a esta pregunta, Juan capítulo 17, verso 4 nos da señales bien importantes. Juan capítulo 17, 4, cuando Cristo está orando, señala, yo te he glorificado en la tierra, ocupando esa palabra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Padre, Hijo, Espíritu Santo compartían una gloria desde antes que el hombre naciese. De hecho, el texto nos dice que ellos se glorificaban. Y si entendemos esta palabra con lo que acabo de explicar, este glorificar significa una afirmación de cada uno de ellos, pero también un deleite y un amor mutuo al glorificarse. Pero ¿sabes lo que dice la Escritura? Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La palabra señala que el Padre amó al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Pregunta entonces, ¿por qué Dios hizo al hombre? Y en todas las demás religiones, en todos los demás sistemas, el hombre surge como un resultado de fuerzas cósmicas que pelean como una casualidad, por una necesidad de los dioses de buscar adoración. Hay una película para niños que muestra que unos hombres se hacen pasar por dioses, una cultura muy antigua. Y una de las personas que es de los sacerdotes dice, ¿por qué Dios pide sangre? O los dioses piden sangre, dicen, porque los dioses no pueden sangrar. Y es porque estos hombres que se hacen pasar por Dios, uno de ellos sangraba. Y ven que hay una diferencia, que no son realmente dioses. Pero ¿qué digo con esto? Es porque en esas antiguas culturas los dioses
hacen al hombre para que este hombre le dé gloria, porque ellos la necesitan. Porque ellos necesitan que afirmación. Pero en la Biblia vemos que Dios no hace al hombre para necesitar afirmación, porque Dios ya experimentó el amor desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué Dios hace al hombre? Porque le invita a glorificarle, porque le invita a pertenecer o a ser parte de esta dinámica de amor. Dios le invita al hombre a ser verdaderamente amado. Acuérdate del versículo que muchos cristianos repiten, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todo tiene que ver con el amor de Dios. Por lo tanto, cuando Dios nos invita a glorificarle, nos invita a sumergirnos en el máximo deleite que el hombre y el alma humana pueden tener. Y es por eso que me gustaría señalar respecto a estos versículos que muchas personas se acercan a Dios para obtener cosas, para obtener afirmación. Muchos llegan a la iglesia porque la abuelita una vez le dijo que los que iban a la iglesia le iba bien en la vida. Muchas personas llegan por un interés a Dios. Y además muchas otras personas siguen a Dios, pero además necesitan algo para ser felices. Dios más esto, Dios más esto. Dios y mi trabajo y entonces soy feliz. Dios y el éxito y entonces soy feliz. Dios y aquello y entonces seré feliz. Pero déjame decirte que si tu aproximación a Dios es de esa forma y miras a Dios de esa forma, estás simplemente utilizando a Dios para que cumpla tu agenda, para sentirte cristiano. ¿Qué implicancias tiene no creer de esta forma en la gloria de Dios? Pues déjame decir, cuando te olvidas que todo tiene que ver con dar gloria a Dios, con este reconocimiento de lo supremo que Él es, y en esta invitación de amor que nos hace, es porque en realidad le estás dando importancia a otra cosa. Si necesitas de otra cosa para ser feliz, déjame decirte que Dios no es el centro. Dios no ha sido el centro en tu propia vida. Y por lo tanto estás usando a Dios, te puedes estar engañando. La naturaleza humana, como decía un antiguo teólogo, funciona de la siguiente forma. Todos somos esclavos de nuestros mayores deseos. Nadie es libre. Todos somos esclavos de nuestros mayores deseos. Y si tu mayor deseo hoy no es Dios, es algo más, por muy bueno que sea, te va a terminar lastimando y dañando. Cuando nos olvidamos de Dios en torno a darle la gloria, lo que pasa en la vida del hombre es que pierde este sentido de deleite. ¿Sabes por qué? Porque vemos el glorificar a Dios o el servir a Dios o hacer cosas que el cristianismo invita a realizar, la vemos con peso, la vemos con desagrado, nos molesta. Porque no nos hemos dado cuenta que glorificar a Dios tiene que ver con un deleite en Él, con un placer, una búsqueda en Él. Si tenemos un débil concepto acerca de la naturaleza de Dios, digna de atribuirle gloria, significará que no vamos a tener como prioridad una alabanza de Dios, sino que lo más probable para aquellos que son cristianos es que cuando revisen sus oraciones o nuestras oraciones, la mayor cantidad del tiempo, la mayor parte de nuestro tiempo, nuestras oraciones son una lista de peticiones y confesión y nada más. Y si la mayor parte de nuestras oraciones son simplemente petición, 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 es porque acudimos a Dios para que llene los vacíos que tenemos, pero no Él, sino las cosas que nos da, y entonces calmamos nuestra conciencia. Pero Dios no viene siendo el centro de nuestra vida. Si me olvido de glorificar a Dios significa reconocer en primera instancia todo lo glorioso que Él es, como lo mencioné en algún momento. Vas a obedecer a Dios por interés, vas a obedecer a Dios para que tu familia ande bien, vas a obedecer a Dios para tener el trabajo que buscas, vas a obedecer a Dios para que la gente tenga un buen concepto de ti. Pero si necesitas a Dios y algo más, hay un problema. Busca a Dios, busca el centro de tu vida en Dios, no en algo más. Yo con esto no estoy diciendo que no seas feliz con tu familia. Personalmente tengo 2 hijos y una hermosa esposa y soy feliz con ellos. Pero ojo, debo tener cuidado de que ellos no sean el centro de mi vida, sino sea Dios. Sea solamente Dios. Porque cuando Dios sea el centro, entonces voy a saber experimentar realmente lo que es el gozo y todas las demás cosas las voy a mirar con una perspectiva totalmente distinta. Para finalizar, en esta invitación que Dios nos hace a glorificarle, cuando Cristo viene a la tierra y vive la vida perfecta y muere por nosotros, muchas veces nosotros nos enfocamos en que nos libra de lo que los cristianos denominamos infierno. Yo no estoy diciendo con esto que esto no exista o no tenga relevancia. Por supuesto que está ahí presente.
Pero la invitación que Dios nos hace no es precisamente escapar de esta condenación eterna inicialmente, sino a relacionarnos con Él en amor. Y cuando experimentamos la salvación de Dios, que significa una reconciliación con Dios, con aquel Dios que nos habíamos separado, y esta reconciliación significa que en mi mente, en mi corazón y en mi ser completo, experimento la delicia de estar cerca de Dios, entonces miro todo alrededor y me doy cuenta que no hay nada suficiente, solamente es Él. Cristo dejó su morada, dejó la gloria de su Padre para poder buscar a este grupo de personas perdidas, para reconciliarnos con su Padre de nuevo, de tal forma que experimentemos realmente el amor. Una vida sin Dios es una vida de dolor, de sufrimiento, pero no quizás físico, sino espiritual, del alma. Porque puedes tener todo y aún así sentirte insatisfecho al final del día. Solo Dios puede llenar nuestro corazón. Y en ese sentido, quiero recalcar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para reconciliarnos con Él. Arrepentimiento y fe es lo que nos señala la Biblia. Y este arrepentimiento significa el reconocimiento de que nos hemos separado de Dios y que hemos intentado vivir sin Él, separados de Él. Pero no podemos vivir así. Mi invitación en esta hora es que consideres a Dios. ¿Por qué lo glorificamos? ¿Qué significa glorificarlo? Que descubras en este camino de la fe que realmente la invitación de Dios no es a tener una vida de pesar, sino una vida de plena satisfacción interna con Él. Y que entendamos que de alguna manera lo que Cristo hace por nosotros es el acto y sacrificio de amor más grande que podemos experimentar y atesorar nuestras propias vidas. Porque cuando Dios baja, nos regala algo que tú y yo no teníamos. Nos regala, y lo digo muchas veces y lo vuelvo a repetir, nos regala a Dios, la vida eterna. Espero que puedas reflexionar en este mensaje, puedas reflexionar en este devocional. Si tienes dudas, escríbenos, escribe abajo en el canal y te puedes comunicar a nosotros con nuestras redes sociales. Te enviamos un abrazo y esperamos que este mensaje sea de bendición. Un abrazo y que Dios te bendiga.